más o menos en el promedio de lo que las vacunas del mundo proponen. Yo confío mucho que vamos a tener la vacuna. Así como estamos trabajando con Rusia, estamos trabajando con otros laboratorios que están produciendo vacunas, y la verdad lo que queremos es garantizar tener vacunas para los argentinos. El nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado, están culminando la fase 3, estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en 2 dosis, la primera y el día después la segunda, 10 millones de cada una de esas dosis. Las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Bueno, consultamos al doctor Eduardo López, nuestro amigo. Hola Eduardo, un abrazo, buen día. Buen día, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo le va? Bien, Eduardo, gracias por atendernos. Le pido una primera impresión sobre este proyecto. Bueno, la vacuna de Rusia ha completado una fase 1-2, que está publicada en una revista de mucho prestigio, y inició en septiembre la fase 3 con 40.000 aproximadamente voluntarios sanos, mayores de 18 años, en Rusia, y también se va a hacer en Emiratos Árabes, Filipinas, probablemente también en Venezuela, y está previsto la posibilidad de que la India y Brasil también hagan. Esto es una vacuna que está en pleno estudio de fase 3, que es la fase más importante para las vacunas en cuanto que es gran cantidad de población y para ver eficacia y seguridad en gran cantidad, porque a veces los efectos adversos, cuando usted incorpora un número pequeño de enfermos en la fase 1 y 2, no los detecta hasta que incorpore mucho más. Todas las vacunas de COVID están en fase 3, con lo cual esta es una vacuna que está en la misma fase que el resto, y no tenemos datos ni de eficacia ni de efectos adversos como el resto de las otras vacunas. Sí, Rusia pidió una preaprobación a nivel de la Organización Mundial de la Salud como en situaciones de emergencia que se está estudiando, ¿no? ¿Hay alguna vacuna de las que están en experimentación que haya ya superado la fase 3? No, no hay ninguna vacuna que haya pescado la fase 3. Lo que dice, digamos, Bill Gates, de la fundación de su nombre, él piensa que la vacuna de Pfizer, dice que la que estaría más avanzada, pero de ninguna manera esto está oficializado por las casas productoras. Quiere decir que en realidad lo que creo que esta vacuna de Rusia, el director del instituto de Yamaleya, Alexander Ginzburg, dice que van a tener un seguimiento de 6 meses, que los primeros datos va a ser de 42 días y después de 6 meses para la fase 3, con lo cual en teoría los datos finales de análisis con el seguimiento serían un poco más adelante que el mes de noviembre o diciembre, ¿no? Esto es oficial que declaró el director del instituto, no Eduardo López, ¿no? Puede ser correcto. Con lo cual, esto implica que hay que tener un seguimiento. En toda vacuna, usted tiene que tener un seguimiento. Las vacunas, por ejemplo, chinas, tienen un seguimiento de 1 año, y las vacunas de Pfizer también tienen, de Pfizer y de Moderna, y de AstraZeneca el seguimiento es de 1 año, ¿no? Sí. Una pregunta por ahí, le hago una pregunta, por ahí usted desconoce la respuesta y en ese caso lo entendemos obviamente. ¿Rusia tiene antecedentes científicos suficientes en materia de medicamentos en términos generales, como si fuera Gran Bretaña, Estados Unidos, no sé, Francia? No, el medicamento tiene menor experiencia que los países centrales europeos y Estados Unidos, incluso Canadá, y en Japón, obviamente. En vacunas tiene alguna experiencia. Este modelo de vacuna lo ha utilizado para desarrollar la vacuna de ébola, para tratar el brote de ébola que hubo en África. Tiene experiencia de haber trabajado en vacunas de sarampión. Hablo de vacunas que se exportaron al mundo, ¿no? Y después tiene producción local de vacunas para su población, ¿no? Pero no tiene una gran difusión de sus vacunas a nivel mundial. Pero esto no implica de que eventualmente pueda tener una vacuna adecuada para el COVID-19.
Yo creo que hay que decir a la población que ninguna vacuna se puede aprobar si no tiene completada la fase 3. Eso es muy importante porque la ANMAT lo requiere y nuestra legislación local también. En segundo lugar, Argentina tiene una muy buena Comisión Nacional de Inmunizaciones, también que seguramente va a discutir esta vacuna, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que todavía vamos a tener un tiempo para tener todos los datos oficiales, por lo menos de la fase 3, ¿no? Alberto, Eduardo, están Willy y Alberto. Dale, Willy. Eduardo, buen día, Willy Cohen. ¿Qué tal? Buen día, Willy. Una pregunta, no sé si es muy apresurado el tema, pero mucha gente se pregunta si va a ser obligatorio, si te van a obligar a aplicarte la vacuna. ¿Eso cómo funciona en términos de las leyes, las vacunaciones a los chicos para entrar al colegio? ¿Cómo va a ser eso, doctor? En general, las vacunas, o con la ley que hizo el diputado Gentling hace un par de años, las vacunas tienden a ser obligatorias, ¿no?, con un criterio de solidaridad social, ¿no? Porque si uno se vacuna no solo se protege uno, sino también protege de contagiar a los demás, que esto es muy importante, ¿no? Ahora, en este caso todavía no está definido, por lo menos a mi conocimiento, si la vacuna va a ser obligatoria o no, pero debo reconocer que es altamente recomendable, especialmente en aquellos grupos donde la enfermedad impacta mucho más, como los adultos mayores, o los que tienen comorbilidades. Creo que en ese aspecto tener en el arsenal de compra una vacuna más, me parece que es bueno, porque hay que tratar de asegurarse dosis para eventualmente cuando uno decida vacunar. Lo que sí también hay que decir, ninguna vacuna se puede comprar si no tiene la fase 3 adecuada, ¿no? Ajá. Acá está Alberto, Eduardo. ¿Cómo no? Buen día, Eduardo. Buen día. Yo tengo entendido que Moderna también está por pedir una aprobación urgente acá en Estados Unidos, que es una de las que están en carrera, ¿no? Sí, exacto. Moderna es otra de las que está también avanzada, ¿no? Con un modelo, ellos tienen un modelo distinto, que es información genética que como antígeno, o sea, como el elemento a vacunar. Ahora, yo creo que en los próximos meses va a haber varias vacunas que van a pedir no solo la preaprobación en su país, sino también en la Organización Mundial de la Salud, que no es un requisito absoluto, pero es una altísima recomendación que la OMS lo apruebe, ¿no? A mí lo que me parece en esto es que uno debería bajar a tierra este tema. Creo que es bueno tener la opción de una vacuna más, pero también todas las vacunas que están en fase 3, ninguna tiene oficialmente los resultados, con lo cual, diríamos, uno no puede aplicar vacunas si no tiene asegurados los estudios de seguridad y de eficacia de fase 3, ¿no? Eduardo, esta vacuna utiliza este sistema se llama vectores de adenovirus, ¿no? El adenovirus, por lo que todos hemos aprendido este año, es el virus del resfrío. Es uno de los virus que causa el resfrío. A ese virus se lo trata en el laboratorio de tal manera que se le hace un virus defectuoso en el cual es incapaz de producir enfermedad. Pero es un buen transportador, que la palabra vector de alguna manera implica transportar. Entonces ahí se le injerta, diríamos, a ese adenovirus el material o la proteína S directamente, que es el factor de virulencia y de enfermedad más importante que tiene el COVID-19, que es la espiga, pues se llama proteína S, a S en inglés de espiga, o se le inserta material genético para producir la espiga. Entonces uno fabrica anticuerpos contra la proteína S o contra el material genético para producir la espiga. El adenovirus que utiliza AstraZeneca es de chimpancé, la que utiliza la vacuna china CanSino es adenovirus 5 humano, y la que usa la vacuna rusa son 2 adenovirus, el 26 y el 5. ¿Y de dónde provienen? ¿Se sabe? Sí, son humanos. Todo lo que tanto de CanSino como los rusos son humanos, y también la de Janssen, que ahora está en una pausa, también es de humanos, ¿eh? Bueno.
Bueno, seguiremos el tema de cerca. Seguiremos el tema de cerca y hay que tener un poquito de paciencia. Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que es bueno que se hagan conversaciones para asegurar estos contratos. Son contratos a riesgo, hasta donde yo sé, ¿eh? Si la vacuna no anda, no se compra, ¿no? Y no se paga. Okay. Eso le quiero aclarar porque la gente no lo dice, pero, o sea, hay un contrato de riesgo y a su vez, el riesgo que toma el país es que si la vacuna anda, tiene que comprarla, ¿no? Claro. Lo entiendo perfectamente. Bueno, el doctor Eduardo López, como siempre, un placer escucharlo. Eduardo, gran abrazo. No, muchas gracias a ustedes por llamar, y muy buen día. Chao, doctor López. Dale, Alberto. Bueno, Marcelo, con la venida de la vacuna, además de los problemas que se le puede suscitar al Estado para ver cuál compra, cómo lo transmite a la población, cuál es la mejor decisión, hay otro tema que es qué es lo que tiene que ver la gente. Porque por un lado están los que, bueno, si uno es... depende de que esté una persona más asustada, menos asustada, si es terraplanista, si no es terraplanista. El asunto, ¿cuáles son los elementos que van a influir? Uno de los elementos que puede influir es el origen, porque hay gente que puede decir, bueno, si es China, no me la doy, o si es rusa, no me la doy, y otro que puede decir, bueno, si es China hay que dársela porque por razones de afinidad, de lo que sea, uno se tendría que dar la vacuna china o la rusa, depende de cada uno. Bueno, eso sería... Yo prefiero seguir lo que diga Eduardo López, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, como mucha gente lo va a hacer así. Después, el otro elemento que se juega si es un virus inactivado, atenuado o fragmentado, es decir, un pedacito del virus. Cualquiera de las tres cosas puede introducirse. Y después, ¿cuál es el tipo de adenovirus? Que es el transportador. Porque uno puede poner una parte del virus, o ya sea una partecita, un fragmento, o el virus inactivado o el virus atenuado adentro de un transportador, que es el carrito, que es el adenovirus, que recién vos estabas hablando. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo porque escucho tantos términos, bueno, uno es donde se produce, el otro es qué lo lleva adentro de la célula, y la otra qué es lo que lleva adentro. Recordando, Marcelo, lo que vos hablabas recién, un adenovirus es uno de los tantos virus, son 50 y pico que hay en la garganta, o algo así, que son virus que pueden producir problemas, pero que son problemas leves. Entonces, uno toma ese virus y se lo atenúa de forma tal que cuando entra no le produce un problema, o le puede producir algún problema menor, algún resfrío, pero en general no lo produce. Dentro de ese virus se pone una partecita, o el virus atenuado o el virus roto, y se le pone una partecita que es la que va a generar las defensas, ¿no? Entonces eso entra en la célula. Cuando entra en la célula reconoce la parte que se introdujo, pero que no es el COVID completo, sino que es o una parte, o el atenuado, o el que está inutilizado. Entonces ahí se libera la proteína que va a generar, se liberan el reconocimiento del cuerpo, reconoce lo que se ha inyectado, y ahí los leucocitos mandan el sistema de defensas, y ahí se producen los anticuerpos. O sea, se introduce una parte del enemigo para que el cuerpo diga, uy, acá está el enemigo, tenemos que hacer algo. Pero no entró todo, no es como el caballo de Troya que te metieron adentro y los que entraron con... No era un enemigo chiquito, era un enemigo grande que estaba adentro. Pero acá ponen un enemigo chiquito, como para que el cuerpo se acostumbre. Y bueno, y ahí es donde la gente va a tener que ir escuchando las creencias o la información para ver. Hoy, Marcelo, hay seis vacunas que están en carrera, que son las que están en fase 3. Bueno, y el otro elemento que hay que tener en cuenta es qué fase. La fase 3, que es lo que decía recién Eduardo, fase 3 quiere decir que se probó en mucha gente y que tiene razonable seguridad, razonable efectividad. O sea, seguridad quiere decir que no va a traer complicaciones, y efectividad quiere decir que es efectiva. Así que cada uno de nosotros, porque bueno, suponete que sea obligatoria, pero en nuestro país lo que es obligatorio, ponele, ¿no? Más o menos. Entonces, acá habrá que ver lo que va a influir en cada uno. Yo personalmente pienso hacer lo que vaya orientando Eduardo López. Así que bueno, cada uno parece, Alberto, que el problema con la vacuna rusa tiene que ver con el hecho de que el presidente Putin la anunció victoriosamente
con 72 casos probados, ¿no? Claro, bueno, ese es el problema, tema, ¿no? Que el anuncio pareció en su momento, un anuncio hecho en agosto, creo que fue el 11 de agosto, sí, que pareció muy político, ¿no? Porque obviamente él se anticipó a anunciar que la vacuna estaba fantásticamente bien hecha, que era un éxito, aún considerando que no había fase 3, sino que estaba aprobada en 72 o 73 personas. Entonces, claro, eso es lo que produce hoy en día, por haber hablado de más en su momento, un cortocircuito con los eventuales vacunados, ¿no? Claro. Ahora, el asunto es que hay un dato que yo no encontré, que seguramente estará en algún lado, Marcelo, bueno, pero yo no lo pude encontrar, que es a cuántos habría que vacunar, 40.000, 50.000, y cuándo se considera que van a estar estos, ¿no? Esa fecha todavía yo no la pude encontrar, como para decir, pero si usted quiere tener la seguridad de la fase 3, se estima que va a ser para ese momento. Aparentemente puede ser diciembre, enero, dicen algunas de las vacunas que están compitiendo, ¿no? Correcto. Bueno, gracias, Doc, ¿eh? No hay que vérselo. Como ustedes saben, hoy se celebran aquí donde yo estoy, en los Estados Unidos, las elecciones presidenciales, que están rodeadas de una montaña de asuntos interesantes para mirar, algunos más, otros preocupantes. Obviamente, a mí hay un par de temas que me resultan muy importantes, muy de fondo en esta elección, y los quiero compartir con nuestra querida amiga, la señora Inés Capdevila, que es la responsable de la parte internacional del Diario de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Inés, un beso gigante, buen día. Hola Marcelo, ¿cómo andás? ¿Ya saliste a correr o no? Estoy ya lista con las zapatillas puestas. Bueno, ¿me bancás un minuto? Por supuesto. Bueno, a mí me parece que ahora vamos a ver los detalles, ¿no? Pero hay un par de asuntos que me resultan críticos, digamos, ¿no? Que te van a parecer por ahí un poco exagerados, pero te los voy a decir igual, ¿no? Uno tiene que ver con el futuro de Occidente, ¿no? Si efectivamente gana Trump. No sé si te parece que estoy exagerando un poco la cuenta. Estoy algo influenciado, ¿sabes por quién, no? Viste que yo soy un tipo muy influenciable, ¿sabías eso? No sabía. ¿Y quiénes son tus mayores influencias? Tu equipo, quiero creer, en este caso, el señor Carlos Pérez Llanas me influenció mal. Sí, lo estuve leyendo bastante, Carlos. Tiene una visión muy pesimista en caso de un Trump 2.0. Exactamente. Entonces yo quería transmitirte primero que nada esta preocupación, es decir, ¿qué puede pasar con el mundo? Siendo que hemos visto un presidente Trump, digamos, antiglobalización, antidiversidad, antimigratorio, muy tensando las relaciones con todo el mundo, promoviendo inclusive procesos políticos parecidos al de él en otros países, con un tipo como Steve Bannon, su mentor, digamos, armando procesos muy de ultraderecha en Europa. Es decir, no es un chiste, ¿no? ¿O estoy loco? No, para nada es un chiste. Yo sí creo que no, en el caso de que Trump sea reelecto esta noche o en los días que vienen, sí, no va a haber una disrupción o una nueva disrupción. Va a ser lo que vimos en el primer mandato, radicalizado, probablemente un extremo. ¿Por qué? Porque él se va a sentir reivindicado por una elección que lo ve como ganador, hacia adentro y hacia afuera, fundamentalmente. Y esa radicalización hacia afuera, yo te diría, y para eso se está preparando hoy Europa, es cortar todo lazo con Europa. Incluso te digo, salir de la OTAN, volver a cercenar lazos con organismos multilaterales. Ya lo hizo con el Acuerdo de París, lo hizo con la OMS, quien te dice la OMC. O sea, eso seguro, y obviamente que ahí va a temblar Occidente, porque Occidente es un bloque imaginario, pero de muchísimo poder geopolítico, que estaba configurado con Estados Unidos a la cabeza y detrás Europa y todos los países que vienen incluso detrás de Europa. Pero sin esa alianza, ahí Occidente empieza a desmembrarse. ¿Quiénes van a festejar? Por supuesto Xi Jinping, Vladimir Putin, de quienes estaban hablando recién, y también van a festejar todos aquellos gobernantes que se asemejen un poco en estilo y tono a Trump, independientemente de cuál sea el lugar o el país que gobierna. Claro, te cuento por qué te hago la pregunta, porque vos fíjate que todas las encuestas sugieren que gana Biden, pero acá en la calle, donde yo estoy, le preguntás a la gente quién gana, te dice gana Trump. Sí, pero vos estás en Florida.
En Florida. Anda a California o New Jersey Nueva York, o claro. New York y la respuesta probablemente sea. Igualmente hay algo importante en lo que vos decís. En las encuestas, cuando se le pregunta a la gente, dicen mayoritariamente Biden, voy a votar por Biden. Pero cuando se le pregunta ¿por quién crees que va a votar tu vecino? Dice por Trump. ¿O quién crees que va a ganar? Trump. Y ahí lo que hace dudar a los encuestadores es cuál es la porción del voto tímido, el voto vergonzoso por Trump. Creen que no es tan grande como en 2016 simplemente porque el número de indecisos hoy no es tan grande como hace 4 años. Hace 4 años era de 12-13% a esta altura y ese 12-13% se volcó en una proporción 70-30 a favor de Trump. Y ahora es de 4,8, según acabo de ver que dijo Nate Silver, que es el gran gurú de las encuestas en Estados Unidos. Entonces, sí es infinitamente menor la porción de indecisos. Ahora bien, lo que importa es dónde estén esos indecisos. Si esos indecisos están en Pensilvania, que fue una elección ajustadísima en favor de Trump en 2016, y hoy vuelven a inclinarse por Trump, entonces Trump se queda con Pensilvania. ¿Eso le es suficiente para ser reelecto? No, porque también necesita Florida y otros estados. Tiene un camino al colegio electoral un poquito más complejo que el de Biden, pero lo tiene. Sí, claro. Bueno, ¿por qué crees que votan los americanos? ¿Por la pandemia, por la economía o contra Trump? Con independencia de la figura del también algo cuestionado Biden. Creo que votan por las tres. Creo que el voto general es por o en contra de Trump, eso seguro. Sí. ¿Y qué es lo que decide si voto por o en contra de Trump? Fluctúa un poco a lo largo de las semanas, ha fluctuado. En primera instancia, el mayor condicionante de voto en las últimas semanas fue la pandemia, antes de eso fue la economía. Esto pensando que son dos entidades separadas, pero una y otra se condicionan mutuamente. La economía norteamericana hoy está completamente condicionada por la pandemia, y a su vez la pandemia está condicionada por la economía, porque vos fíjate quiénes fueron los más contagiados y los de mayor proporción de muertos en la primera y la segunda oleada de Estados Unidos, que fueron las minorías, porque las minorías eran las que de trabajo más precario, que tenían que salir a trabajar y por lo tanto se contagiaban. Entonces hay un movimiento de mutuo condicionamiento. Hoy es la pandemia, eso sí le puede jugar en contra, sobre todo en algunos estados del Rust Belt en Estados Unidos, que es el cinturón de óxido, digamos, el cinturón manufacturero norteamericano, donde está haciendo estragos en este mismo momento de la pandemia, que es Wisconsin, fundamentalmente, un estado que Trump necesita retener. Claro, Wisconsin, Illinois, esa zona bien industrial del noreste, ¿no? Sí, exacto, sí. Illinois es un bastión demócrata, siempre lo fue, pero Michigan y Wisconsin, que habían sido bastiones demócratas, los perdió Hillary Clinton, que Hillary Clinton no es Joe Biden. ¿Y en qué sentido? Los norteamericanos tenían, y una porción incluso demócrata de norteamericanos, si vos desmembras un poco el voto de 2016, la odiaban a Hillary Clinton. Y no es la misma sensación que tienen contra Joe Biden. Tal vez no les parezca el candidato ideal para guiar a Estados Unidos en el periodo post-pandemia y en el periodo de tanta polarización, pero no es Hillary Clinton a la que detestaban. Joe Biden es un personaje más querible, más afable para ellos, y eso también le juega en contra a Donald Trump, porque le es más difícil encontrar un mensaje para estos últimos días de la campaña en que la situación general de Estados Unidos es tan adversa a él. Sí, tomame que los últimos espectáculos que protagonizó el presidente Trump han sido bastante bochornosos, ¿no? Es decir, algo realmente raro, ¿no? Sí, yo inclusive creo... ayer agarrándosela con Lady Gaga, viste, como si fuese un chico, ¿no? Sí, pero resuena con su base, Marcelo. Entonces, y él sabe, lo que pasa es que él necesita más que su base para ganar hoy. Y ese es el problema de Trump, que está apegado en 2020 a la estrategia de 2016. Y eso no sé si se lo van a perdonar los norteamericanos. A mí más que lo de bochornoso, porque no nos acostumbramos, convengamos, a 4 años de Trump, ya casi parece la sorpresa, pero el tema de no reconocer los resultados
incluso si hay o sea, poner que esta noche empiecen a teñirse de azul rápidamente estados como Georgia y North Carolina y Florida. Y él sale a decir que yo gané porque tiene el bastión colorado, lo tiene rojo. Va a ser muy peligroso eso, muy peligroso. Entonces, más que bochornoso, a mí me inquieta eso. Y también cómo van a reaccionar los demócratas. Los demócratas tienen un extremo que hoy está muy radicalizado y con una enorme inclinación a la violencia. Entonces, las calles norteamericanas mañana van a temblar. Sí, sí. Inés, por último, puede que esta noche o mañana no exista un presidente electo por alguna circunstancia, porque haya algo parecido a un empate o porque efectivamente Trump judicialice, uso un término argentino muy común ahora acá en Estados Unidos, la elección, llenando el asunto de recursos judiciales y de objeciones y denuncias de fraude y objeciones sobre el tema del correo y demás, ¿no? Eso puede ser un caos, ¿no? Va a ser un caos porque es muy difícil que haya un resultado esta noche, porque si Trump mantiene Florida y mantiene Georgia y North Carolina y Arizona, los demócratas sí necesitan Pensilvania. Pensilvania tiene un deadline para que lleguen los votos por correo recién el viernes, se cierra el deadline. Entonces, y hasta que lo terminen de contar va a ser la semana próxima. Todo Estados Unidos, en el caso de que decida Pensilvania, va a estar en vilo por eso. Y Trump, mientras tanto, va a movilizar judicialmente, y sobre todo en términos de retórica, esa retórica incendiaria que a veces tiene. Y ahí sí, los próximos días, si hoy no hay un ganador evidente, van a ser muy complejos. Hay que ver también, la Corte Suprema no fue muy beneficiosa a Trump en los últimos 3 o 4 días, con 2 o 3 fallos importantes respecto al voto por correo. Entonces hay que ver cómo se planta la justicia también, si le da margen a Trump para emprender por esa vía. Y cuánto se le cierran los caminos. Y la otra cosa muy importante a observar es cómo reacciona el Partido Republicano ante un resultado de una victoria fuerte de los demócratas y una reticencia de Trump a reconocer eso. Ahí el determinante va a ser el Partido Republicano. Claro. Te dejamos ir a correr, Inés. Besos grandes y gracias por todo. Besos, Marcela. Buen día en Lauro. Una genia, Es Inés Capdevila con nosotros. Ya venimos. Marcelo es el periodista que le dice a Trump: unas palabras para la comunidad latina, presidente. Y Trump dijo: les prometo que si me votan a mí, serán los últimos en ser deportados. El turco Osvaldo Ardú, por COVID, estaba internado de mediados de octubre, se complicó mucho su situación pulmonar en los últimos días y ayer lamentablemente murió a los 54 años de edad, muy joven. Era el técnico de Atenas. Y Atenas ya juega mañana con Instituto, el clásico, porque esta desgracia lamentablemente se da justo cuando el básquet argentino ha recibido una buena noticia, que hoy por boletín oficial el gobierno nacional autorizó la vuelta de la Liga Nacional de Básquet, que no se juega desde el 13 de marzo. Así que ya está en boletín oficial, firmado por Cafiero y por Ginés González García. Los equipos van a jugar todos aquí en la ciudad de Buenos Aires, con 2 sedes, una la cancha de Obras Sanitarias y la otra la de Ferrocarril Oeste. Así que se mezcla la tristeza por esta muerte con la vuelta del básquet, que es una buena noticia para la industria del básquet, porque hacía casi 8 meses que no se jugaba un partido. Y otra noticia del básquet tiene que ver con Sergio Hernández, Marcelo Lobeja Hernández, que si bien resta la confirmación oficial, el técnico de la selección argentina estaría a punto de dirigir al Zaragoza de la ACB española. Hacía mucho tiempo que Europa lo esperaba, me parece. Yo creo que se demoró bastante y es una merecida oportunidad. Y se pregunta a la gente cómo queda parada la selección. Bueno, Hernández en principio no va a dirigir las ventanas FIBA de noviembre y de febrero. Ahora la Confederación deberá resolver todavía quién las va a dirigir. En el contrato de Hernández tenía la opción de hacer algo part-time si recibía una oferta como esta de España, pero creo que lo normal, me parece, sería que estas ventanas de noviembre y febrero lo reemplace Silvio Santander, que es su primer asistente, pero bueno, habrá que esperar. Y después la otra pregunta es qué va a pasar con los Juegos Olímpicos, porque la Confederación debería hacerle un nuevo contrato para dirigir en Tokio, un contrato chiquito, y si no llega a un arreglo debería buscar otro entrenador, así que ahí hay como una especie de duda sobre qué va a suceder con Hernández en Tokio. Pero bueno, en definitiva, si bien resta el oficial, va a dirigir en España, y Argentina creo que pierde un gran valor a uno de los mejores entrenadores, no solamente del básquet, sino del deporte en general, que es Sergio Santos Hernández, que estaría dando un paso enorme en su carrera,
pero bueno, con estas dudas y estos interrogantes que planteamos en lo que tendrá que ver con su rol y el futuro de la selección argentina, sobre todo pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Marcelo. Bueno, muy bien, genial. Gracias, Leandro. Marcelo, Diosdado Cabello le dijo a Maduro: Nicolás, ordená abrir las fronteras ya. ¿Estás loco, Diosdado? Si abrimos las fronteras se van a ir todos, solo vamos a quedar dos personas. ¿Vos y quién más? Del presidente Trump aquí en Estados Unidos, que es un periodista británico que se llama John Carlin. Ajá. Pero les cuento lo último que dijo Trump. Para que ustedes, pero esto es verdad, no es broma, esto para que ustedes adviertan la magnitud de provocación que el personaje estimula día a día. Dijo: pueden pasar cosas malas en las calles. En lo que no sabemos si es un pronóstico, un deseo, un acto de provocación para quienes pueden no votar por él. Realmente una situación inédita en los Estados Unidos, que ha tenido una democracia estable, con candidatos mejores o peores, pero básicamente sensatos, que encuentra hoy este personaje estimulando poco menos que la violencia, a propósito de la elección presidencial. Bueno, así que después les contaremos más detalles. Lo más importante fuera de esto a nivel mundial es lo ocurrido anoche en la mismísima ciudad de Viena, en la capital de Austria, cuando un grupo de atacantes baleó a un montón de gente, para hacerla simple, ¿no? Con eventualmente un total de 8 muertos y 15 heridos. Un grupo de gente entró a disparar a las personas en terrazas y en lugares públicos cerca de una sinagoga en la ciudad de Viena. Uno de los atacantes fue abatido por la policía, pero el ataque fue, según la prensa europea, un ataque múltiple y simultáneo. Una situación complicadísima que se suma a lo que está pasando en Francia con los ataques a propósito de las caricaturas de la revista Charlie Hebdo, el crimen de un profesor universitario que le cortaron la cabeza, lo ocurrido en Niza, es decir, una serie de cuestiones muy delicadas que sobre la pandemia y sobre las protestas que hay en Europa está ocurriendo en este momento. Se supone que estos tipos eran simpatizantes, uso la palabra que usa el diario El País de Madrid esta mañana, del Estado Islámico. La palabra simpatizante a mí no me cabe en este caso, pero es lo que la prensa europea pone. Ayer hubo en el mundo entero 512.000 casos de coronavirus, de los cuales 100.000 ocurrieron en 2 países, en Francia y en España, 50.000 en cada caso. Y habrá habido, no tengo el número, no lo conseguí todavía, pero al menos otro tanto y un poco más también en Estados Unidos, que puede estar en el orden de los 80.000 casos. Ayer han muerto lamentablemente 6.200 personas a nivel mundial y Argentina permanece, como todos estos últimos días, en el lugar número 7 de la estadística mundial, sin moverse por ahora. Los datos de Francia y de España, 52.000 casos en Francia y 55.000 en España, son datos que me pasó hoy muy temprano Juan Dillon, estando obviamente muy cerca de los acontecimientos en Europa. En cuanto a la Argentina, hay buenas y malas. Las buenas son que han bajado de modo sustancial los casos en la zona metropolitana, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Y que el crecimiento en el interior, que sigue existiendo, crece, pero es más despacio. O sea que es una buena noticia, digamos, doble, ¿no es cierto? Ayer, fíjense ustedes, que en el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, hubo, entre comillas, apenas 3.000 casos. Esto es la mitad de lo que veníamos registrando en las últimas semanas. Y en la ciudad de Buenos Aires, ya bastante por debajo de los 600 casos, que era una meta que Fernán Quiroz había planteado. Bueno, fueron 425, es decir, realmente cifras bajas, ¿no es cierto? Inclusive Córdoba registró una cifra relativamente baja en comparación con lo que veníamos viendo, con 633 casos, y con excepción de Santa Fe, que se mantiene por encima de los 1.500, el resto del interior se atenúa un poco, al punto tal que ayer el total de casos fue sustancialmente menor a la semana pasada. No contamos el fin de semana, obviamente, pero veníamos de a 13, 14, 15.000 casos, bueno, ayer hubo 9.500, ¿no? Por lo tanto, es un dato positivo. La mala es el número de muertos, ¿no? Que fue otra vez muy alto, fueron 483 víctimas ayer, en el contexto de que Argentina superó
al Reino Unido en materia de muertos por millón de habitantes. Ellos tienen, o tenían, o tienen, mejor dicho, 689 muertos por millón, que es una cifra muy alta, y Argentina lo pasó al Reino Unido, con 697 muertos por millón de habitantes, que es una cifra, a juicio de los periodistas que siguen esto mucho más de cerca que nosotros, es una cifra realmente muy alta. Bueno, por supuesto que la vacuna rusa genera dudas, la anunciada ayer por el gobierno. Argentina dijo ayer que va a comprar 25 millones de dosis, dividido 2 es para 12 millones de personas, siendo que son 2 dosis de la vacuna. Las dudas tienen que ver con el apresuramiento del presidente Putin cuando anunció la vacuna como un éxito antes de ser probada en fase 3. Y esto lamentablemente es una cosa que los presidentes debieran aprender que no se puede hacer en materia de salud y de vacunación, porque ahora todo el mundo dice, che, ¿la vacuna rusa qué? Claro. Porque nosotros hemos visto como, por ejemplo, AstraZeneca, Pfizer y demás han ido y vuelto, han parado las pruebas, han reanudado las pruebas, han reportado pública y de manera transparente los problemas que se han registrado con algunas personas. Bueno, los rusos no, ¿entendés? Entonces, el hecho de que Putin anunciara el 11 de agosto pasado el, entre comillas, éxito de su vacuna, hoy en día genera dudas. Por ahí la vacuna es fantástica, yo no sé. Claro. Obviamente, ni yo ni nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque la fase 3 no se completó, claro, ¿no es cierto? Claro. O sea, hasta la fase 2 fueron vacunadas, entre comillas, 72 personas. Entonces, a mí me parece bien que Argentina obviamente se ocupe de las vacunas, sin importar mucho la procedencia. Pero estamos claros que el apresuramiento de Putin en anunciar una vacuna aún no probada, hoy en día genera dudas, no en los gobiernos, evidentemente, porque Argentina está adelantándose a los hechos, sino en las personas que van a ser vacunadas. Y te cuento si es obligatoria. Es obvio que yo comparto plenamente las vacunaciones obligatorias en este caso y en todos los casos de vacunación, ¿no es cierto? Como Alberto, como todos nosotros, ¿no? Pero por supuesto la politización del caso, introducida por el propio Vladimir Putin, hoy genera hasta este inconveniente de que la gente dice, no, la vacuna rusa. ¿Qué es la vacuna rusa? Si no está probada todavía. Claro. Bueno, es un problema, ¿no? La aclaración del doctor López, ¿no? Bueno, por eso mismo digo, bueno, ojalá tenga razón López y esto se pueda probar y que la fase 3 funcione, pero hasta ahora eso no ocurrió. Exacto, todo eso. Entonces, y esto no ocurrió, y las dudas tienen que ver con la carrera, digamos, vamos a llamarla de esta manera, política, entre Rusia, China y Estados Unidos, a ver quién consigue la vacuna primero. Putin se consiguió anunciar a sí mismo que él tuvo la vacuna primero que los demás. Pero ahora hay que ver si la vacuna esa o la gente se la quiere dar, ¿no es cierto? Por el hecho de que fue anunciada de manera muy prematura, sin haber cumplimentado los pasos de seguridad que una vacuna tiene que tener. De hecho, ayer mismo el ministro Kenneth González García dijo que el acuerdo comercial con Rusia aún no estaba cerrado, así que veremos cómo sigue la historia. Como ustedes saben, lo hemos contado temprano, la vacuna que fue anunciada, repito, el 11 de agosto, utiliza los vectores de adenovirus, esto es, unos virus de resfrío, que se utilizan para actuar sobre el coronavirus, generando inmunidad una vez que las personas se dan dos ¿cómo se dice? Dos dosis, Doc. ¿Está bien dicho? 2 dosis. Ahora, repito el problema, hasta ahora técnicamente han sido vacunadas 72 personas. Y eso, por supuesto, no alcanza para vacunar a 25 millones, ¿no es cierto? Claro. Bueno, al mismo tiempo, AstraZeneca, la compañía británica y sueca que está trabajando en la Universidad de Oxford, anunciaron que la vacuna podría distribuirse en forma masiva recién a partir de marzo, es decir, bastantes meses después que la vacuna rusa. Bueno, y finalmente, antes de ver otros temas, antes de escucharlo a Willy, ayer el gobierno nacional dijo que el ministro Trota dijo que el anuncio de comienzo de clases en la ciudad para febrero es marketing, dijo. Y lo de la vacuna, ¿no? Y lo de... bueno, así que bueno, vos fíjate que dijo, bueno, piensan más en los títulos que en los consensos. ¿Cuál es la voluntad de adelantar una discusión sin sentido? ¿Cómo sin sentido, ministro Trota? ¿Entendés? Claro. No, los chicos del colegio, ¿de qué está hablando? Tardieron un año los chicos, imagínate. Por eso. Se ve que no tiene apuro el ministro Trota en resolver el problema de la educación. Bueno, muy bien. Ayer el Banco Central, por primera vez en 4 meses,
recompró reservas. Nada, 88 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí, señor. Entre otras cosas hay que subrayar que entre recuperación de reservas está el hecho de que la Argentina bloqueó las importaciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerlo así. No quiero subestimar al ministro Guzmán, ni mucho menos, pero así cualquiera, ¿no es cierto? A ver, si vos empapelás el país de bonos en dólares a una tasa de interés extravagante y bloquear las importaciones, y así cualquiera recupera reserva. ¿O no, Willy? Bueno, sí, señor. Inflación prevista. Se le dio un pequeño incentivo a las cerealeras también para que liquiden, ¿no? La baja de retenciones. Un pequeño, muy pequeño. Pero no funcionó mucho, ¿eh? Bueno, sí, por supuesto que no. Pero de hecho ayer lo que se vio fue la venta de harina, de soja y de aceite. Eso es lo que más se vio, digamos, en estos días. Bueno, la inflación prevista para octubre, el mes que terminó hace 2 días, puede estar algo por encima del 3%. En las próximas horas se va a anunciar la venta de Walmart en la Argentina. Claro, sí, señor. Sí, ya esto está casi cerrado, y yo creo, Willy, que va a haber otras compañías importantes que van a sorprendernos con sus anuncios de salida de la Argentina. Sí, bueno, claro, finalmente la Corte, bajo el disfraz de un eventual fallo salomónico que va a conocerse en el día de hoy, terminó dándole la razón a la señora de Kirchner, ¿no es cierto?, que es la que gobierna la justicia en la República Argentina. Qué bárbaro. Saben que la Corte de 5 jueces, de los cuales 3, la llamada mayoría peronista, los doctores Lorenzetti, Macchi y Rosati, han acordado, evidentemente, unificar sus criterios y producir este fallo salomónico, ¿no? Esto es, los jueces se quedan, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, los jueces que tenían alguna dificultad con la señora Kirchner, pero se quedan unos días, ¿no? Después vemos. Claro. Hasta nuevo aviso. Hasta que pinte. Bueno, por lo tanto, un fallo salomónico que finalmente parece ecuánime, pero que le da finalmente la razón a la señora Kirchner, que se ocupa personalmente de sacar a estos señores a escobazos de la justicia nacional. Y al mismo tiempo, como decía, escobazo, otras palabras no se me ocurren. Bueno. Es la imagen, es patética. Bueno, obviamente, exactamente. Bueno, fíjate este otro escobazo más, ¿no? Como quieren cambiar, como lo quieren sacar de la procuración al doctor Casal, y no pueden sacarlo porque no tienen 2/3, entre las alternativas, ¿cuál era la más práctica? Y modificar la ley, ¿no es cierto? Cambiar la ley de designación. Exactamente, para quitar los 2/3 necesarios para remover al jefe de los fiscales. Y en eso estamos, ¿no es cierto? Entonces hay un primer tema acá con el Procurador General de la Nación, entonces nada menos que con el jefe de los fiscales, que el kirchnerismo está a punto de modificar la ley para sacarlo, ¿no es cierto? Qué bárbaro, ¿eh? Arriba de eso quieren poner a otro, ¿no es cierto? El gobierno dice que quiere poner al doctor Rafecas, juez federal, pero Rafecas dijo en su oportunidad que él, en estas condiciones, si tocaban esta ley, él no aceptaba. Entonces ahí entra a jugar la doctora Carrió, ¿no es cierto?, que dice, guarda, que Rafecas no va a ser y que va a ser otro, más vale que apoyemos a Rafecas. Y esto generó una tremenda crisis dentro de Cambiemos, entre Macri y sus allegados más ortodoxos, digamos, y la parte más política de Cambiemos, digamos, Carrió, Larreta, Vidal y compañía, que están más de acuerdo con apoyar el planteo de la doctora Carrió, que entiendo por el momento no consiguió el apoyo básicamente de los radicales, así que bueno, habrá que ver cómo sigue la historia. Total que la señora Kirchner sigue avanzando a los escobazos limpios contra la justicia argentina, ¿no? Ella, yo entiendo, siendo que es parte del problema, entiendo que debiera abstenerse de intervenir en estas cosas, pero obviamente eso no va a ocurrir. Me la imagino con la escoba, Marcelo. Pero sí, por supuesto. Va riendo. Bueno, muy bien. Para terminar, les cuento que hay 2 gobernadores, el gobernador de la provincia de San Juan, que se llama Sergio Uñac, y el de la provincia de Tierra del Fuego, que se llama Gustavo Melelia, que han planteado ayer que hay que suspender las PASO, ¿no es cierto? Así que veremos qué es lo que hace finalmente la Argentina y el presidente Fernández con esta historia de las PASO. Ya falta mucho todavía, pero veremos. Bueno, listo, vamos a dejar el tema Trump otra vez para más tarde y estamos ya presentando en un instante el comentario económico de Willy Cohen. Muy bien, Marcelo.
Arrancó entonces noviembre, por lo menos en los mercados financieros locales, con un poquito mejor ánimo que lo que había sido el cierre de octubre. Ayer vimos otra vez que se consolidó un poquito la recuperación del peso, sobre todo en los mercados de arbitraje de bonos. El contado con liquidación operó finalmente a 145 pesos, lo habíamos visto prácticamente en 175 hace un par de semanas. Lo mismo con el dólar bolsa, que ayer incluso se dio la situación donde en algunas operaciones el dólar bolsa operó más barato que el dólar tarjeta, que el dólar solidario, porque como además ayer el gobierno aumentó un poquito el dólar oficial, apenitas centavos, eso obviamente tiró para arriba el dólar solidario o el dólar tarjeta, que prácticamente quedó a 140 pesos, cuando en algún momento dado el dólar bolsa estaba operando a 139. El blue quebró los 170 y quedó a 168 sobre el final del día. Y te diría que lo más relevante, por lo menos desde mi punto de vista, fue la recuperación de las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, que venían prácticamente con 15 días de caídas en valores mínimos, y ayer volvió un poquito el alma al cuerpo. Las acciones de los bancos, por ejemplo, el Grupo Galicia subió casi 12%, el Macro subió 11%, las acciones de Cresud también recuperaron más de 7%, YPF, que venía golpeadísima. Marcelo, yo te diría un escenario en el cual cayeron bien todas estas promesas que aparecieron sobre todo el fin de semana, esta nueva idea de que el gobierno se amiga con el capitalismo, un Martín Guzmán que te diría que hace 15, 20 días parecía el vocero del Instituto Patria, y hoy se coloca casi como uno de los pocos que quedan en el ala occidental del gabinete. ¿Qué es lo que está prometiendo Martín Guzmán? Bueno, obviamente allanarse un poco a la situación fiscal y monetaria. Está prometiendo un presupuesto que incluso puede tener un déficit fiscal menor al 4,5%, que parece todavía excesivo. Está prometiendo aumentos de tarifas para que haya menos necesidad de imprimir pesos para pagar subsidios. Y básicamente ayer, en un comunicado del Banco Central, salió a prometer que el Tesoro no le va a seguir pidiendo plata al Banco Central para cubrir el déficit. Es cierto que puede utilizar algún otro instrumento, pero en general los economistas, incluso Rodolfo Santangelo en el último informe, calcula que de aquí a fin de año se necesitan cubrir unos 400.000 millones de pesos de déficit. Y con el festival de bonos que está haciendo el gobierno, acordate, Marcelo, que la semana pasada el gobierno se llevó 250.000 millones de pesos colocando un bono atado a la devaluación. Por supuesto, el día que haya una devaluación nos vamos a acordar de Martín Guzmán, de su familia, porque todo esto va a costar, por supuesto, un impacto muy grande. Pero también es cierto, Marcelo, que en los mercados goles son amores, y cada vez que un ministro de Economía, frente a una corrida cambiaria, ve que el dólar baja, y obviamente celebra como si hubiera ganado el campeonato. Ayer hubo una reunión también importante en términos políticos, que fue la reunión de los empresarios más importantes de la Argentina que están en AEA con el ministro Martín Guzmán. Los recibió Martín Guzmán, estaban allí, Paolo Roca, Héctor Mañeto, Enrique Cristofani, estaba toda la cúpula de AEA, y básicamente lo que hizo Guzmán es transmitirles que él es consciente de que el desmadre de la emisión monetaria por la pandemia fue lo que ha generado esta disparada en el mercado de cambios, y que está comprometido a frenar esta situación. Por supuesto, son todas promesas que, habrá que medir en términos de las capacidades políticas que tenga el gobierno, porque también, Marcelo, los empresarios plantearon que siguen los precios máximos, y los precios máximos en este momento están generando enormes dificultades en las principales empresas que abastecen insumos críticos. También se habló del impuesto a la riqueza. Las petroleras tenían una deuda a cobrar
acordada en el presupuesto y se voló ese artículo que son casi 60.000 millones de pesos, entre otras YPF, es la más perjudicada. Así que te diría que se está en esa situación de una tregua cambiaria, a ver si todas estas promesas de un Martín Guzmán que se presenta ahora como el abanderado del ala occidental del gobierno realmente se van a cumplir. Es cierto que también ayer, y lo decíamos recién, Marcelo, el Banco Central quedó positivo en la acumulación de reservas, porque bueno, se aceleraron algunas ventas del complejo agropecuario, pero más te diría ventas de productos ya elaborados, harina de soja, aceite, que estaban más en poder y en stock de las cerealeras, que además aprovecharon una rebaja de retenciones precisamente para esta actividad. No hubo tanta venta de poroto de soja de los productores, eso todavía no, pero también es cierto, Marcelo, que cuando baja el dólar se tranquilizan también los ánimos en los inversores. Es cierto que noviembre y diciembre son meses de más demanda de pesos, la tasa de interés prácticamente se duplicó, con lo cual no vender dólares o no vender granos significa tener que cubrir las cuentas en pesos con una tasa de interés que hoy es el doble de lo que era prácticamente hace 30 días, y eso genera históricamente en noviembre y en diciembre más. Se fue Willy. Willy. Nos quedamos sin Willy. Y él sigue hablando, míralo. Lo agarró la calle. Lo mutearon y él sigue. Lo agarró la calle. Sí. No, Willy, no salí. Sí. No. Mira el teléfono, bueno, Willy. Sí, ahí estoy. Ahí está, Willy. Vamos, Willy, vamos. Ahí estoy. Para cerrar, te decía que hoy va a haber una licitación de letras en pesos en el marco de este festival de bonos que está implementando el gobierno en noviembre, y en función de estos resultados, y bueno, también se va a saber si efectivamente Martín Guzmán va a poder cumplir con esa palabra que ayer calmó al mercado, y es que bueno, el gobierno le va a pedir menos plata al Banco Central para cubrir el déficit de aquí a fin de año. Si eso es cierto, el mercado va a seguir tranquilo. Mira. Si eso no es cierto, bueno, tendremos otra vez algún grado de emoción en el mercado cambiario, Marcelo. Sí, correcto. Bueno, gracias, Willy. Auspició Dining de Santander Select, el programa de beneficios gastronómicos. Disfruta un 25% de ahorro todos los días y sin tope en los mejores restaurantes. Viví Select. Conoce más en santander.com.ar/select. Que este candidato no tiene propuestas, no tiene ideas, no tiene vergüenza, yo lo voto. En la Argentina, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 18 grados 1/10 y la máxima para hoy es de 24 grados. Bueno, se comenzó a votar aquí en los Estados Unidos con esta última definición del presidente Trump, tan estimulante y tan democrática respecto de que podría haber, dijo hace un ratito, problemas en las calles, refiriéndose por supuesto a la violencia que probablemente sus propios partidarios estimulen. Dicho esto, y a propósito de la elección en Estados Unidos, yo he leído cientos de crónicas durante este año para tratar de entender y también de aprender sobre el proceso político norteamericano, que para mí es una novedad estar involucrado en este asunto, inclusive aquí en este país. Y si tuviese que elegir cuál ha sido la mejor crónica que he leído de todas, he leído cientos, de la BBC Londres, del New York Times, de los diarios europeos, de la prensa argentina, etc., elijo esta porque es una crónica magistral, porque a través de un detalle, esto es apenas un acto de campaña ocurrido hace unos días en un pueblo llamado Lancaster, un gran periodista británico llamado John Carlin pudo mostrar el mundo de Trump, lo que rodea a Trump, los valores de Trump, las ideas de Trump. A propósito de un acto, por el hecho de que John Carlin asistió a un acto de campaña en Lancaster, nosotros leímos parte de este artículo el viernes pasado y lo comparamos inclusive con aspectos de nuestro propio populismo, ¿no es cierto? El artículo llamaba Elecciones de Estados Unidos, la historia del mundo según Donald Trump, el Mesías que va por todo. Este trabajo excepcional fue reproducido en Argentina por el diario Clarín,
firmado obviamente por el señor Carlin, que escribe habitualmente los domingos en el diario La Vanguardia de Barcelona, y sus trabajos son reproducidos por el diario Clarín sistemáticamente y son un lujo, son un gusto para mí. Casi les diría, lo primero que leo hoy en día, los fines de semana aquí, cuando estoy obviamente en la ciudad de Buenos Aires, y aquí también, por supuesto. Así que es un gusto enorme para nosotros saludar por segunda vez en este año, aquí en el programa, al señor John Carlin. John, un abrazo muy, muy grande. Buen día. Un abrazo, Marcelo. Creo que te estás pasando con tus halagos, pero muchísimas gracias de todos modos. No, ningún pasando con ningún halago, es tal cual. Porque esta mirada tuya de Lancaster ha sido muy elocuente respecto de este mundo de Trump visto a través de una especie de cerradura. Es decir, vos miraste un detalle y encontraste una gran modo de definir un tema, ¿no? Viendo ese acto, ¿eh? Sí. No, mira, yo, como sabes, Marcelo, yo soy un veterano periodista, por no decir viejo periodista, y he hecho reportajes de más de 60 países en mi vida, he sido corresponsal en muchos lugares también, pero hay pocas cosas que haya visto más extraordinarias o más aberrantes que Donald Trump, y en particular ese acto electoral al que acudí. Sí, un acto de una autorreferencialidad, mira la palabra que acabamos de inventar, pocas veces vista palabra, Marcelo, en la política norteamericana, ¿no? Sí, esa es la palabra. Es que mira, yo conozco bastante bien este país, estuve corresponsal en Washington 4 años, sigo esto como vos, yo leo artículos todo el tiempo, el New York Times y todo, estoy al día, tengo muchos amigos acá. Y lo que me dice mucha de la gente con la que he hablado es que hay una cosa excepcional, bueno, muchas cosas excepcionales en esta campaña electoral, pero una muy particular, es que Trump no tiene ninguna plataforma política, ninguna propuesta, no hay ninguna propuesta, es todo él. Él dice, ¿no? Como en ese artículo de lo que estás hablando, que estas son las elecciones más importantes de la historia del mundo. Bueno, no son, porque el mundo se reduce a él. El mundo empieza con él y termina con él. Es un ensimismamiento, es un egocentrismo, es un narcisismo, pero absolutamente, demencial. Es tremendo, es tremendo. Y es un culto a la personalidad de Trump. El Partido Republicano ya básicamente no existe, se lo ha devorado Trump, como me dijo un ex republicano, un tipo que ha hecho muchas campañas para otros candidatos republicanos anteriormente, que ha dejado el partido, ¿no? Y dice, es que Trump se lo comió, ya no queda Partido Republicano. Sí, claro. John, ¿por qué llamaste a Trump uno de los demagogos más grandes de la historia del mundo? ¿Por qué llamé qué? Perdón, es que se cortó un poco la línea. El final de tu artículo finaliza diciendo: Trump es uno de los grandes demagogos de la historia del mundo. Sí, bueno, es que mira, de cierto modo perverso, como esta persona ha sido en las últimas elecciones a 63 millones de habitantes. No estamos hablando de Burkina Faso, estamos hablando de quizá la democracia más estable. Ay, qué lástima. Y que en un país próspero, donde la gente tiene un nivel de educación bastante alto, que este hombre haya sido capaz de conquistar los corazones y las mentes de 63 millones de personas el año 2016, es un triunfo. El tipo es, a su manera, un genio. O sea, es el Messi de la demagogia. Es muy bueno, es muy bueno. O sea, a mí no me convence, a vos no te convence, a mí me parece abominable el tipo. Pero ahí está, el presidente de Estados Unidos. ¿Qué querés que te diga? Sí. Bueno, inclusive subrayaste algo que me pareció muy interesante, que es la religiosidad. Obviamente, me imagino que a cambio, digamos, en contrapartida con la falta de ideas, que rodean a su gente y a su propio público, ¿no? Vos viste un acto religioso, casi no político. Bueno, mira, Marcelo, en la política en general del mundo, con las ideologías en particular, siempre hay un factor de religiosidad. Es
me atrevería a decir, y quizás no debería meterme en la política interna de Argentina, que el peronismo también tiene un punto de religión. Sí, por supuesto. Con la diferencia de que en este momento de la historia, esta religión se centra en el rey Sol, el dios gigante, el dios naranja, que es Donald Trump. Él es la religión. Es que es una religión sin mandamientos, ¿me entendés? Es una religión sin principios, sin valores. Es una religión que se centra absolutamente en esta persona. Bueno, ¿qué ha hecho esta persona? Yo creo que, mira, siendo un poquito más analítico, yo siempre he pensado que el resentimiento es un motor muy fuerte de cualquier acción humana, sea a nivel personal o nivel de grupos, de partidos políticos. Una persona resentida tiene un motor muy fuerte y puede llegar muy lejos. Mira, voy a hacer una comparación que por un lado quiero decir de antemano que es injusta, por supuesto, porque estamos hablando de otro nivel de atrocidad. Pero Hitler era un tipo resentido que canalizó y personalizó el resentimiento de todo un pueblo a través de su figura y llegó a donde llegó. Y claro, enormes diferencias. Yo no te voy a decir que Trump está matando a nadie ni nada de esto, que quede claro, pero concepto así político, psicológico, hay algo aquí parecido. Y hay evidentemente un sector importante de la población de Estados Unidos que se siente resentida con, no sé, el establishment, la élite, lo que sea, y Trump, que es un tipo resentido en sí mismo por sus propios defectos y por sus tremendas inseguridades personales, que como todo fanfarrón, mostrarme un fanfarrón, yo te encuentro un tipo totalmente inseguro. Sí, entonces ha logrado como absorber esas energías. Mira, justo anoche estaba viendo esta película que no la había visto antes, que salió hace varios años, la de Lincoln, con el fantástico actor Daniel Day-Lewis. No sé si la viste. Sí, pero claro, es una película sobre Lincoln, que es uno de los grandes hombres de la historia de la humanidad. Y Lincoln tenía una frase fantástica que decía lo que él procuraba hacer era apelar a lo mejor de la gente, y su frase era apelar a los mejores ángeles de la naturaleza humana. Trump apela a los peores ángeles, a los demonios. Es una cosa muy... Y no te estoy hablando acá de un punto de vista de derecha o de izquierda. No, esto es irrelevante. Es que es la figura de Trump. O sea, yo no estoy en contra de Trump porque es de derechas o lo que sea. No. Es por su figura. Es un personaje terrible, es un monstruo. John, ahora vos mirás a los dos, ¿no es cierto? ¿Ves? Y vos mismo describís a un Trump que inclusive después de estar afectado por el coronavirus se lo ve activo, potente, vital, casi rejuvenecido, dando discursos improvisados, aunque diga cualquier cosa, de 1 hora y 25 minutos. Y del otro lado ves a un John Biden aplacado, confuso, bueno, evidentemente muy mayor, que se ha equivocado, ha confundido las cosas, dificultades para responder. Entonces, vos sabés que el periodista Jaime Bailey sugiere que para adivinar quién va a ser el próximo presidente norteamericano hay que mirar cuál de los dos sería un mejor conductor de televisión, ¿no es cierto? Esto lo escribí yo hace como 10 días también, ¿no? Lo mismo. Es que hace como, no sé, muchos años, como 30 años, un amigo periodista de la revista Newsweek me dijo: en unas elecciones presidenciales tenés que mirar a los dos candidatos y decidir cuál de los dos sería un mejor presentador de estos programas de concurso de televisión, y ese va a ganar. Bueno. Sí. Bueno, y claro, es que Trump fue presentador de concurso durante como 10 años. Sí, entonces, claro. pero creo que ahora la situación es diferente. Claramente Trump esto lo hace mucho mejor que Biden, pero yo creo que Biden va a ganar y que vamos a ver la excepción a la regla. Ten razón que Biden es un tipo que se confunde de vez en cuando. O sea, tampoco hay que exagerar, pero claramente no tiene esa energía satánica, monstruosa que tiene Donald Trump, que incluso después del virus ahí sigue tremendo, dando 3, 4, 5 discursos al día. O sea, no tiene eso. Sí, al día. Pero en cuanto a energía, Trump está en otro nivel. Pero yo creo que, entre otras cosas, no es tanto lo que yo creo, sino lo que he oído aquí como reportero, hablando con la gente, es que después de estos 4 años de locura, de frenesí,
hay una necesidad que tiene la mayoría de la gente de Estados Unidos, es recuperar una cierta calma y serenidad. Y calma y serenidad es, sí, eso sí que lo tiene Biden. Y aparte, no es como una especie de niño grande que es Trump, es una persona madura, es una persona reconociblemente adulta. Y yo quiero pensar, y mucha gente acá quiere pensar, acá en Estados Unidos, que la gente ahora anhela un poquito de paz, un poquito de calma y basta de tanto circo. Entonces creo que en esta ocasión, excepcionalmente, el que no tiene pinta de presentador de concurso de televisión, yo creo que va a ganar. Ojalá, vos sabés, yo estoy aquí en la Florida hace unos días y las encuestas que sigo todos los días sugieren que gana efectivamente Biden. Ahora, la gente por la calle, incluso los votantes de origen hispano o latino, están muy fragmentados y sugieren que va a ganar Trump. Fíjate que, por ejemplo, todos los tipos de origen venezolano que está lleno acá en la Florida, o inclusive cubanos, están con Trump, porque ellos suponen que Trump va a hacer algo que por supuesto no va a hacer, ni que nunca hizo, que es desalojar del poder a Maduro, ¿no? Cosa que por supuesto no debe estar en su plan, no le importa nada, al contrario, ¿no? Me da la impresión de que él ha procurado sostenerlo, ¿verdad? Totalmente. Pero aquí en la Florida lo que dice la gente por la calle, entonces vos estás en Washington en este momento. No, ahora estoy en Boston. En Boston, correcto. Bueno, acá en la Florida la gente sugiere que gana Trump, ¿no? Y en Boston me imagino que sugerirían lo contrario, ¿no? Es que Florida y Miami y esa zona la conozco muy bien, y sí, efectivamente, es la gente del exilio venezolano y cubano creen que un tipo como Trump es más factible, que va a ser una especie de repetición del intento de Bahía de los Cochinos, ¿no? Que fue un fracaso enorme. Pero, es que ahí también se equivocan, porque Trump se dirige solo a lo que llaman su base. O sea, el mensaje de Trump es a su base, y su base, una de las pocas cosas que su base tiene clara, es no a intervenciones extranjeras militares o de ningún tipo, que el resto del mundo que se vaya al carajo. Y yo creo que es más factible que un tipo maduro, adulto, sereno como Biden haga algún tipo de intervención en Venezuela, por ejemplo, más probable que en Cuba, en Venezuela, que Trump. Pero es que esta gente, por ejemplo, tantos cubanos ahí que siguen ahí con el odio al régimen comunista, Fidel Castro y todo lo demás, entonces ya es una cosa totalmente emocional, y siempre va a haber un porcentaje de gente importante de origen hispano en la Florida que siempre va a votar republicano, aunque sea un animal como Donald Trump. John, ha sido un placer escucharte, un lujo para nosotros tenerte aquí unos minutos en el programa, una gran admiración y afecto. Gran abrazo y espero verte muy pronto. El señor John Carlin. Un abrazo, Marcelo, gracias. Chao. Te escuchamos nuevamente, ¿cómo estás? Aquí estoy, María, muchas gracias. Para repasar, finalmente a partir de esta semana arranca el programa de compensaciones para pequeños productores de soja. Recordemos un compromiso que hizo el gobierno cuando aumentó las retenciones a la soja en marzo pasado. Involucra parcelas desde 100 hectáreas hasta 400 hectáreas de soja, beneficiarios que facturen hasta 20 millones de pesos anuales. Y hay algunos requisitos, como el hecho de estar inscripto en el SISA, que es el Sistema de Información Simplificado Agrícola, 2.900 kilos por hectárea de rindes en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, y 2.500 kilos por hectárea en el resto del país. Van a cobrar 1.543 pesos por tonelada para parcelas de 100 hectáreas de soja y 660 pesos por tonelada hasta parcelas de 400 hectáreas de soja. Hablando de la soja, $389 ahora, está estimulada al menos a esta altura de la mañana. Veremos qué pasa en el resto del día, María. Buenísimo, gracias Martín, te espero luego en Encendidos, ¿eh? Hasta luego. Chau, chau. Camarada Jorge. Camarada Mariah. Hola George, camarada George. Viste que finalmente Camarada Alberto, sí. ¿Qué haces, Jorge? Finalmente. Camarada Leandro. Camarada William, ¿no está? Dobretim, la nata. Ahí está. Viste que finalmente la realidad supera la ficción. ¿De dónde vengo yo? Sí, tal cual. De Odessa viene, de Odessa. Obviamente. ¿De Odessa viene la vacuna? Él viene ya vacunado. No, Willy viene de Odessa. Willy nació ahí. Ah, tu Lleva familia, la vacuna en los claro. genes.
El famoso, el ruso Cohen, querido. El ruso. Además, a Willy le fue extraída una muestra de el adenovirus. De ADN, claro. Y con eso hicieron la vacuna. Claro, obviamente. Y Mirá fíjate vos. qué curioso que la ficción y el humor no superan la realidad. No, obvio, obvio. Ayer hicimos una broma, digamos, que no era tal broma. Ninguna broma, era todo cierto, era todo cierto. Es más, ya conseguimos el vacunador ruso. Ah, ¿está el vacunador? Este vacunador ruso que está que va a ir ahora. Yo le di tu dirección, Jorge. Sí, sí, venga para acá. A su casa. Venga. ¿Cómo se llama usted? ¿Querés que te diga? ¿Querés que te Sí. diga cómo se llama? Sí. Alexander Matavich. Matavich. No. ¿Cómo anda Matavich? ¿Bien? Bien contento de estar en programa de ustedes. De ustedes. Sí. Bien. ¿Estuvo con la delegación argentina allá? Así es, ya lo voy a ir a vacunar a todos ahí. Bien. Eso que tiene en la mano, Alexander, ¿eso es la jeringa con la vacuna La rusa? jeringa. Pero tan grande tiene que ser. Es un poco grande, ¿no? Que se están asustando ya. Y a mí me da un poco de No, impresión porque... Alberto, viste que hoy en día hay métodos de vacunación que son como modernos, que son como una especie de cosas que ni siquiera te pinchan, ¿viste? No, acá te pinchan. Esto es una flor de jeringa, ¿no? Sí. Terrible. Ah. Para los más resistentes, para ser un poquito más grande, ¿no? Porque se supone que la resistencia psicológica responde a la resistencia dermatológica. Ah, cómo no. Hay que darle con más intensidad, ¿no? Y sabés Dígame, que... perdón, María, un segundito. La Sí. vacuna, la muestra, la dosis para el señor Son Lanata, dos. Alexander. Hay Es una más de grande 4. que para una persona normal. No, para la nata no es una persona normal. No, bueno, por eso la vacuna tampoco lo es. ¿No? ¿Por qué tienen tanta desconfianza de Tenemos miedo. Sería el caso 75 el de la Claro, nata, exacto, digamos. 74. Viste que hay 74. Hay 74. Hay 74. Igual dice, Prefiero la cortejar la mujer del sicario antes de ponerme la vacuna rusa. Te digo que hay 74 vacunados y 144 casos de... No, casos de... 144 muertos. No, muertos no, pero de efectos secundarios. ¿Qué efecto tuvo? Y por ejemplo, te crece un ojo en el medio de la frente. Ah, qué lindo, un tercer ojo, digamos. No, me informó una médica que está en el protocolo de Pfizer, que que no está, todavía no está aprobada por eso, porque no se han probado los efectos secundarios. Justamente, una de las pruebas, y a propósito de la Argentina, La van a hacer en mí. la vacuna rusa, soy ¿quién no? Claro. Veremos. Hay un consenso sobre el tema, Jorge. Todo el mundo dijo la nata, ¿no? Nadie se ponía de acuerdo, pero cuando era cagarme a mí, levantar toda la mano. Por supuesto. ¿no? Es más, nos preguntaron a nosotros quién se ofrecía de voluntario. Dijimos, bueno, la nata. Me dijeron que la nata. Sí, soy yo. Matavich. Nos mandamos al frente de la nata, ¿no, Marcelo? Lo Alexandre, tiramos. ¿de producirse algún efecto secundario adverso, digamos, no deseado? ¿Eso en cuánto tiempo ocurriría? En 10 minutos te liquida. Mira, es un instante, se van a notar. Se va a notar. ¿Qué me cosa? Usted, por casualidad, ubica una persona, yo le voy a dar un nombre, usted me va a decir si lo ubica, si lo vio. Al señor Alexander Navalny. O Alexei Navalny. Sí, el tipo le invitó un tecito, ¿se acuerda? ¿Era la vacuna eso? No, el tipo iba en un tren. Bueno, lamentablemente, acá lo tengo, lamentablemente sobrevivió él. Usted lo vacunó también. Yo lo vacuné, Lo vacunó a Navalny. así es. ¿Usted, Matavich, a la señora Marta, la vacunó o no la vacunó? A la que fue a buscar la vacuna. A la que buscaba la vacuna, sí. No la pude vacunar, ganas no me faltaron. Ah, bien. Dígame, en el caso de Navalny, ¿qué le falló? ¿La dosis? ¿No le embocó el Nos lugar quedamos, apropiado?
No, Nos quedamos cortos con la dosis. Lo que pasa es que le dieron una dosis sola, falta la segunda. Claro. Si le pudieran dar la segunda Se dosis. le mezclaron los frasquitos, pues. Letal. Le mete la segunda, es letal. Así es. Nunca también aplicado, Marcelo. Ustedes saben que el té preferido de Putin es el té líquido. Claro, sí. Usted lo conoce al presidente Putin, ¿no? Una persona maravillosa. Замечательная картинка, и я вас слышу прекрасно. Sí. Un ser único. Él le dio a una hija, ¿no? Le dio a una hija la vacuna. Vacunaron también. A la hija que menos quería le dieron A la vacuna, hija de sí. Putin, claro. Y el otro hijo de Putin también. Y bueno. Добрый день. Y dice que van a vacunar a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Así Así que es. Bueno. el doctor, Marcelo y Rolo fueron. A la cabeza. A vos te la va a dar Prosegur la vacuna. Te van a agarrar de cada uno de un brazo y otro te va a dar la vacuna. Quédense todos tranquilos, que esto está estudiado en profundidad. ¿Usted nació en la misma ciudad que el señor Putin, en San Petersburgo? Así es, o sea, Qué lindo San Petersburgo. El río Neva, Ay, qué lindo. todo congelado. Y conoció a la señora Lyudmila, la señora Lyudmila Putina. Oh, re Putina. No, se llama Putina, no, es la señora esposa del presidente. Porque se le agrega la A al apellido de la mujer. Claro. Se llama Putina. Lyudmila Hermosa Putina. mujer. Sí. ¿También la vacunó? A Putin le digo que es un chiste, que no tenemos nada que ver. ¿La vacunó a Lyudmila? No. Bueno, no pude. No fue, intentó. Uno es Putin directamente. No se dejó. Ahí es donde se come. Claro, No se manipurea. No se vacunan. Sí. Bueno, lo conoce Daniel Goyan también, ¿no? Que acaba de decir. ¡Cadáveres! La vacuna rusa, dijo, será un éxito sanitario espectacular. Increíble, ¿no? Se jugó un poco, ¿no? Me parece a mí. Sí. Y para los laboratorios va a ser un éxito. Lo que pasa es que él pertenece a la causa. Ah, está bien. Claro. La causa, claro. Bueno, fíjese que usted conoce a las hijas del presidente Putin. A la hija de Putin, por supuesto. Una se llama Caterina Tijonova, ese es su nombre Así exacto. es. Y la otra hija se llama Marilla Vladimirovna. Claro, que estaban también, que era la vecina de Nadia Melasova. Perdón, ¿qué tiene? ¿La misma edad, Nadia, que las chicas? Un poco más grande. Ah, Y también de Brinca se despotranca. Claro. Y de brinca tras la escoba también, ¿no? Sí, Esa de- Cristina Seminova. No, esa no. Bueno, ¿cómo es, hablando usted que ya lo tengo de agente allá en Estados Unidos, cómo viene la cosa, Longobardi? Mire, acá la cosa viene así. Las encuestas, los ¿Ganamos estudios, nosotros o perdemos? la televisión, las encuestas de las grandes cadenas, la ABC, la NBC. dan todos a Biden, ¿no? Es decir, los diarios, ¿no? Todo dan a Biden. Y ahora por O sea, acá gana Trump. Gana Trump, acuérdense, gana Trump. Y la gente dice que gana Trump. Mira, Es cierto, bueno. es cierto que en el estado de la Florida, donde yo estoy, No, bueno, ahí gana Trump. pasan, sin duda. bueno, a ver, hasta Y sí, hasta los hace unos hispanos días no están con ganaba. Trump. Bueno, espera, justamente. Hasta hace unos días no ganaba Trump. Las encuestas daban ganador acá a Biden y por lo tanto eso llevó a Obama a decir hace una semana, bueno, listo, ganamos Florida y dijo, esto se terminó. No sé. Tierra. Pero anoche Jaime Bailey presentó una encuesta donde ya no gana más Biden en la Florida. Eventualmente gana Trump, que es lo que la gente dice acá por la calle. ¿no es cierto? Y sí, claro. Ahora, la Florida está dividida en pedazos, inclusive el voto hispano no está claro, ¿no es cierto? Porque Sí, hay sí. un montón de gente de origen cubano y de origen venezolano especialmente, que por encima de su condición de hispanos, que produciría una proclividad, digamos, a votar por si cabe, si existe la palabra, a votar por Biden, en su condición de hispanos,
por ser cubanos o venezolanos o de origen venezolano cubano, bueno, quieren votar a Trump bajo la hipótesis de que Trump va a hacer una invasión, cosa que por supuesto estamos claros que no va a ocurrir, ¿no? Así es. Al contrario, ¿no? Me parece que Trump... ¿Fuiste a Hialeah? No. Un día que estés al pedo, que es como estás ahí en este momento, andate a Hialeah. No es muy lejos, pero es como ahí el 99% son hispanos. Es más, nadie habla inglés, nada. Mirá. Y es como un barrio donde está un gran barrio hispano. Ahí hay que hacer una encuesta en Hialeah. Si ahí gana Trump, ya está, listo. Bueno, pero bueno, vamos a ver, qué sé yo. En general la gente hispana con la que yo hablé acá... Vota a Biden. Todos con Trump. Ah, está con Trump. Okay. Mirá. Todos con Trump. Hay otros lugares claves, Pensilvania es uno de ellos, Ohio es otro de ellos. Bueno, Texas, ¿no? Podría estar en duda. Pero puede perder en Texas, claro. Bueno, Texas es un lugar básicamente republicano, igual que Arizona, pero como ha habido allí corrientes migratorias nuevas... ¿Y en California? En California ganan los demócratas, toda la vida. Mirá. Sí. Como en Nueva York, ¿no? No, bueno, Nueva York sí, claro. Sí, no, Boston me imagino que también va a Massachusetts. Tío. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Así que hay que mirar estos estados que te mencioné, Wisconsin. ¿Hoy, alguna hora hoy cierran los comicios, digamos, o y siguen no, votando? Vos pensás que en este momento acá son 2 horas más temprano que en Buenos Aires. Sí, las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana. Y en California debe ser... o sea que te levantaste. ¿A qué hora te levantaste para transmitir? 2:30. Mirá. 2:30. Yes. Qué grande. Y ahora va a ir a votar, Jorge. Y después vas a llegar acá y lo primero te van a dar la vacuna, boludo. Va a ser increíble. Los chicos me sugirieron ir a votar. Va a ir a votar. Y claro, Voy a probar. ¿Quién te va a preguntar nada? No, Marcelo, que terminás en Cana. Ahí no sé. No, lo único que falta. Digamos que a sacar allá. ¿Y por qué no? No lo sacamos. Se lleva la tilaina en la celda a la y cárcel. A la celda. Total. Bueno, una nota para la CNN va a ser, eso no hay duda. ¿Te imaginas desde el corredor de la muerte, Marcelo Cobarde se despide? A muerte tampoco lo van a condenar a muerte. Bueno, nunca se sabe. Por esa te toca un jurado jodido. Vos viste como es la tele hoy en día, sería una gran cosa para la tele hoy en día. Ah, bueno, obviamente. Sí. En vivo, claro. Pero bueno, los chicos me convencieron de ir a votar. Sí. Y voy a intentarlo. Vamos, Marcelo. Y que se mande, de última Mirá, le van a decir vos que no, pero... Imagínate esto, Jorge, No, ya fíjate está. que esto puede pasar efectivamente, que el estado de la Florida, donde yo estoy en este momento, resuelva la elección, ¿no es cierto? Como todo el mundo supone. Hay gente que supone que ese evento puede ocurrir en Pensilvania, otra gente que en Arizona, pero mucha gente opina y sugiere puede que pasar en la Florida. cuestión se decide acá. Y suponete que haya un empate, ¿no es cierto? Mirá. Y pasó 7 la otra millones vez a con 7 el tema millones, ese. por ejemplo. Y Ahí yo desempatás sea- vos. Y que yo sé el tipo del desempate. El voto del desempate, claro. ¿Y quién sabe? ¿Cómo Claro. viste la vida? ¿Te sorprende o no, Alberto? ¿Cuántas veces te ha pasado a vos encontrarte Tiempo, en Marcelo. definiciones cruciales a nivel mundial? Todo el tiempo, Marcelo. Desde que me levanto. Entonces, bueno, O no pasó acá con el voto no positivo. está claro quién votaría Claro. yo. Creo que Es ha verdad. quedado claro a lo largo de estos 4 años Vas a votar a Biden, obvio. a quién votaría yo. Y yo votaría al señor Biden, obviamente. Mirá. Sí, efectivamente, votaría a Biden. Entonces voy y voto a Biden. Y resulta que se hace el conteo y ganó Biden por un voto. Y lo portaste vos. Y bueno, Mirá. es obvio. Suponete que no lo haga, ¿no es cierto? Y pierda Biden por un voto. Sos Mirá. culpable de 4 años más de Trump. Marcelo. ¿Cómo quedaré mi conciencia? Exacto. No, además estarías estigmatizado para el resto de tu vida. No, no podrías dormir. No podría Es haber verdad. nada. Yo no tengo documento norteamericano, pero tengo la tarjeta de CNN. Y bueno, vos mandate con Votás eso. con eso. La pasás así rápido que no se den cuenta. Pero andá con la credencial de Radio Mitre, Marcelo. No tengo credencial de red. Vos decís, me manda el señor, escuchá, me manda el señor Dor. Porta, claro. Señor Dor.
Vengo de padre George Habría Dor. peta. Sí. George Dor. Suena bien, casi de un actor. George Dor. Sí, claro. Exijo votar, ¿no es cierto? Finalmente estoy involucrado en este proceso. Estoy en mi derecho. Aparte vos ahora estás viviendo ahí, o sea que tenés derecho. Yo he sido probablemente el primer crítico argentino de Trump. Si hay una lista entre los primeros, debo estar yo. ¿O no? Sí, seguramente. Ahora, si llega a ganar Trump, agarrate después. Bueno, uno tiene derecho a cambiar de opinión, por eso la cabeza redonda, María, la que da vuelta. Sí, claro. Bueno, yo voy y exijo votar en mi condición de periodista de CNN. Exhibo la tarjeta y además apelo al nombre del señor Dor. Vengo de parte del señor George Dor. No. Y voto, ¿no es cierto? Y después resulta que... Vengo a revolver el guiso. Bueno, está bien, contanos mañana qué onda cuando votes. Mira. Pero anda, Marcelo, no te achiques, ¿eh? ¿A qué hora cierran el comicio allá? No lo sé. 3 de la mañana, hora argentina, de mañana en Alaska cierra. Pero Alaska es otro cuando horario. en Buenos Aires sea mañana 3 a.m., ahí cierra el comicio en Alaska. Pero son como 6 horas de diferencia. ¿Y ahí empieza a tirar resultados? ¿O No, los resultados arrancan a las 7 de la tarde, hora argentina. De mañana. Claro. No, los resultados, arrancan tipo 9 de la noche, porque se empiezan a conocer la cantidad de electores en los por estado, distritos claro. que más o menos ya van cerrando los comicios. Una mesa en Daytona, por ejemplo. No, pero va empezando. Daytona queda acá más. Pero acá el ganador me parece que ganador esta semana no va a haber. Vos andá y meté una boleta de Nicolás del Caño, Marcelo, no tenés ninguna mano por ahí. Sería re lindo, ¿sabes? Que cuando empiecen a contar... Yo voto, pues, mi voto en el caso es cantado. Mirá. Claro. Sí, voto por Biden, claramente, ¿no? Mirá vos. Qué mala onda. Que gane Trump, así seguimos haciendo chistes, Marcelo. Yo te dije, Jorge, que me había vuelto comunista. Sí, me di cuenta. Esa receptividad a la vacuna rusa que te ves. Sí. Viste que los partidarios de Trump sugieren que Biden es un comunista. Sí, es increíble, es genial que digan eso. Eso creen, ¿no? Y los partidarios de Biden, con alguna razón, suponen que Trump es un peligro para la democracia norteamericana. No, bueno, esto es obvio, digamos, no es un problema político. Vamos, no. ¿Lo ¿Es un peligro para la salud mental? ¿Qué? ¿Lo escuchaste recién a John Carlin con nosotros? No lo escuché, qué lástima, no lo escuché. Bueno, eso él hace una descripción de él, lo mandaron, fíjate que cronista de lujo, ¿no? Lo mandaron a cubrir los actos de campaña de Trump en el último tramo de la campaña. Deben ser increíbles las actas. Sí, es una cosa increíble, sí. Es un culto total. ¿Qué fue, para el País de Madrid o para el Guardian? No, para La Vanguardia. Para La Vanguardia. Sí, para La Vanguardia de Barcelona. ¿Y qué cuenta de los actos de...? Bueno, que son actos religiosos, digamos, ¿no? Donde básicamente todo trata sobre Trump, el mundo según Trump. Claro. Trump ha dicho en un acto que él no podía creer, que esta era la elección más importante de la historia del mundo. Claro. ¿No? O sea, como los de Cristina, pero con... En inglés. Claro. En inglés, claro. No, el tipo da 4 o 5 discursos al día de 1 hora improvisados, con una vitalidad. Se ve que esa pintura... ¿Puede ser que yo lo haya visto con guantes en unas fotos? Sí, porque en el norte hace mucho frío, ¿no? Solo por eso. Yo pensé por el coronavirus, pero no. Sí, no, si no usa barbijo. No, si él exalta la idea de no usar barbijo, que eso es... Sí, claro. El barbijo es comunista, Jorge también. Aparte él ya se contagió. El barbijo es comunista, sí. Dios santo. Bueno, entonces, la descripción que él hace es desopilante, ¿no? Inclusive, todo lo que rodea a Trump es un culto a Trump, ¿no? Pues es que Trump, esto es un cuento que nada que ver, pero tiene que ver con su personalidad, está muy vinculado al mundo del golf en el mundo. No en su condición de deportista, sino en su condición de propietario de clubes, de dueño de canchas. Clubes. Y todas las canchas de golf que hay en el mundo, que son propiedad, que han sido adquiridas por la organización Trump, constituyen un culto a su personalidad también. ¿Qué pone? ¿Foto del tipo en los banderines? Foto de él, y los hoteles son las Trump Tower. Bueno, las Trump Tower, claro. Obviamente, ¿no? Lo que pasa es que él compró hace unos años
una de las más legendarias canchas de la historia del deporte, que queda en Escocia, se llama Tamberry, ¿no? Que es un lugar histórico porque en Tamberry, en el año, como en el 1300, en ese lugar donde está hoy en día la cancha de golf y el club, vivió el último gran rey escocés, un tal Robert de Bruce, que fue... ¿no hubo una película de ese tipo? O sea. Bueno, de Wallace, ¿no es cierto? William Wallace. Exactamente. Ahí están las gaitas. Exactamente. Wallace era un defensor de la independencia escocesa que fue aplastada por los británicos. O sea que el lugar ya arranca, digamos, porque en ese lugar estaban los restos del castillo del señor Robert de Bruce, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Le pasó por arriba? Lo sacó, obviamente. Después, el lugar se convirtió en un lugar muy importante para la Fuerza Aérea Británica, porque no solamente fue bombardeado, sino que además fue una base muy importante de los pilotos escoceses en contra de los nazis. Y de hecho, en medio de la cancha de golf, que es un lugar muy espectacular, es un acantilado frente al mar, hay un monumento a los pilotos caídos en la guerra que es espeluznante, ¿no? ¿También lo tiró? No. Te pone la piel de gallina. Y en ese lugar se jugó probablemente el partido de golf más importante de la historia del deporte. ¿Que era Cohen y vos contra quién? No. Fue cuando un señor llamado Tom Watson destripó en público a Jack Nicklaus, que era el... En el momento de los años 70, digamos, era el mejor jugador de la historia. Y toda esa cancha y todo ese club están dedicadas a la memoria de ese gran partido, de ese momento tan extraordinario, donde dos tipos que tienen una gran relación personal protagonizaron una batalla campal de 4 días, en donde finalmente en el último tiro, en el último golpe, Tom Watson destruye al famoso Jack Nicklaus. Bueno, entonces el lugar estuvo siempre dedicado a la memoria de Robert de Bruce, de la Segunda Guerra Mundial, e incluso de este episodio. Bueno, lo compró Trump, ¿no es cierto? Sí. Entonces vos caminas por los legendarios pasillos históricos de este lugar y todo foto de Trump, ¿no es cierto? Todo lo que se llamaba o todo lo que apelaba al nombre de ese famoso partido, conocido en el mundo del deporte como el Duel in the Sun, el duelo bajo el sol, ahora se llama Trump. Es más, la hamburguesa del club se llama Trump Burger. ¡Qué grande! Te juro por Dios, yo me he comido un par de Trump Burgers en este lugar. Con razón estás... No, vos pediste una Bidenburger. No. Bidenburger. Bueno, todo, y además... Vos sabés que en esto es una anécdota que no es importante, pero pinta de alguna manera los detalles del personaje, ¿no? Esos lugares están rodeados de una electricidad histórica y de una cierta austeridad. Escocia es un lugar austero. ¿Y qué hizo? Lo puso todo dorado. Rústico, ¿no es cierto? En Escocia no hay lujo, ¿no es cierto? Hay rusticidad. Sí. Hay austeridad, ¿eh? Y no hay nada que brille ni nada que sobresalga, es toda una gran discreción, digamos, ¿no? Le metió fuente romana, mueble dorado, te juro por Dios, en el medio de la cancha de golf histórica. Igual te digo, el tipo un hijo de puta, ahora los escoceses también van a venderlo, porque hacía cualquier cosa. Es que no era propiedad del sultán de Qatar. Ya lo habían vendido. Bueno, entonces ya venía más o menos. Ya venía escorado el asunto. Había todo mal. Bueno, total que en el donde comienza la cancha, que es un recorrido fantástico, metió una monumental fuente de angelitos que hacen pipí, ¿no es cierto? ¡Qué lindo! ¿Un lobo marino no puso? No tiene nada que ver con el espíritu del lugar, digamos, ¿no? Es decir, bueno. O sea que todo lo que toca lo convierte en él, ¿no? Incluso la campaña presidencial, incluso, según John Carlin, el propio Partido Republicano, que dejó de ser el Partido Republicano. ¿Vos oís hablar del Partido Republicano? No, ya no, claro, lo desdibujó, sí. ¿Se terminó? Bueno, pero digo, más allá de que es un marciano, el tipo tiene un liderazgo fuerte, porque si no, no podría haber hecho eso, digamos. Ahora, evidentemente, es un demente, digamos, está claro. Y bueno, voy a poner tu voto por Biden. Lo único que me consuela es que mañana te vas a tener que levantar a las 2 de la mañana a ver el programa. Andá en el último minuto a votar, así entras. Esto para mí es una demostración plena de que Dios existe. Sí. Te mando un abrazo. Sí, bueno, esperá. Voy a entrar. Tengo la frase. ¿Cuál? Yo voy a decir que vengo a votar de parte del señor John Doerr. George Doerr. George Doerr,
nuestro Jorge Porta, nombrado en inglés. Mirá. Autor de la famosa frase, hay que revolver el guiso para que no se pegue, ¿no es cierto? Sí. Ajá. We have to steer the stew not stick. Está muy bien ustedes. Con eso zafo, ¿no es cierto? Con eso zafás. Exacto. Abrazo, chao.